Derechos de las mujeres en el Islam. Volver. Desarrollo de los derechos de las mujeres a través de la historia y la ley de las mujeres musulmanes. Desarrollo de los derechos de las mujeres a lo largo de la historia. Antes de entrar en el tema de las mujeres entre la ley islámica y la ley civil, debería tratar de examinar un poco la situación social y legal de las mujeres en términos históricos en las antiguas sociedades hasta el nacimiento del Islam. Trataré de lidiar con el estatus ganado por las mujeres en Europa en los tiempos medievales y modernos con el estado que ganó después del nacimiento del Islam. Todo investigador misericordioso que examine estas posiciones reconocerá que en esas sociedades y leyes, la mujer no puede alcanzar su posición social y sus derechos legales, que pueden estar en completa armonía con su vida natural, su forma y características que merece antes de que llegue el Islam. Demos algunos ejemplos para revelar el punto de vista de estas sociedades antiguas a las mujeres. Mujeres en los griegos. Cuando la sociedad griega estaba a la cabeza de la civilización, las mujeres eran honorables y castas. No saldría de su casa. Se sentaba en su casa con todo lo que necesitaba. En contraste, carecía de cultura. No contribuiría a la vida general y pública. Además, la mujer era considerada sucia, necis y considerada uno de los seres malvados. Hijab, el velo completo, era común en las familias avanzadas. Desde un punto de vista legal, la mujer parecía ser todo un artículo a sus ojos. Fue comprado y vendido en mercados y mercados. Su libertad fue quitada y fue privado de todos los derechos civiles. No podía reclamar ningún derecho sobre el patrimonio. La mujer tuvo que someterse a las órdenes del hombre que había sido su apoderado durante toda su vida. Se casaría con él con quien quisiera. Todos los bienes de la mujer estaban a su disposición. Sin su permiso, la mujer no tenía el poder de gastar mis propios bienes. La autoridad para el divorcio se le otorgó al hombre solo y absolutamente. Por otro lado, excepto en casos excepcionales, a la mujer no se le permitió solicitar el divorcio. Incluso tuvieron bastantes obstáculos para ejercer este derecho. Uno de estos obstáculos es cuando la mujer quería postularse ante el tribunal y pedir un divorcio, el hombre se detenía en el camino y lo llevaba a su casa por la fuerza. En Esparta, podemos ver que hay un poco más de oportunidades en términos de derecho civil, y que ciertos derechos se otorgan en temas como patrimonio, dote, compras, licencia de trabajo. Por supuesto, estos derechos no se derivaron de su indulgencia hacia él o la competencia de la mujer en estos asuntos. Esto se debió a que la ubicación de un sitio de guerra lo requería. Porque los espartanes estaban en una guerra constante. Cuando no estaban en casa, dejaban su trabajo a las mujeres. Por esta razón, se consideraba que las mujeres de Esparta eran más avanzadas que sus compañeros que vivían en Atenas y otras ciudades griegas en términos de salir al bazar y conseguir algunas artesanías. Sin embargo, el filósofo Aristóteles derrotó al pueblo de Esparta por otorgar esta libertad y derechos a la mujer y atribuyó la caída y resolución de Esparta a estas libertades y derechos otorgados a la mujer. La mujer cambió en los magníficos períodos de la civilización griega. Comenzó a vivir una vida mixta con hombres en reuniones y locales. En consecuencia, la prostitución se generalizó. Tanto es así que ya no es un fenómeno adúltero en la sociedad. Las casas de las prostitutas se convirtieron en centros políticos y literarios. Después de eso, comenzaron a hacer esculturas desnudas en nombre de la literatura y el arte. Entonces su diabetes comenzó a aceptar las feas relaciones entre hombres y mujeres. Uno de sus dioses era Afrodita, quien engañó a los tres dioses a pesar de que era la esposa de un solo dios. Uno de sus amigos era una de las personas normales. Dio a luz a Cuyubit, a quien adoraban como el dios del amor. Todo esto no satisfizo sus sentimientos sensuales. Después de todo, la homosexualidad, que tenía una relación perversa, se generalizó.
Para esto erigieron una estatua de Dios. Hermodis y Aristocita representaban una relación sexual fea. Fue el pico de su civilización, y luego se desmoronaron. Mujeres en romanos. En la antigüedad, los romanos no estaban obligados a aceptar las propias niñas y niños del padre en su familia. Por el contrario, después del nacimiento del niño, lo dejan delante de sus pies. Si el padre lo levanta y lo abraza, esto sería una evidencia de que aceptó al niño en su familia. De lo contrario, significaría que no aceptó al niño en su familia. En este caso, el niño fue abandonado en lugares públicos o delante de ídolos adorados. Si el niño que quedaba aquí era un niño, se lo llevaría. De lo contrario, el niño moriría de hambre y sed, del calor del sol o del frío del invierno. Además, cuando el jefe de familia lo desea, puede aceptar a cualquier extranjero para su familia. Tenía la autoridad de exportar de su familia vendiendo lo que quería de sus hijos. Luego, 12 signos de ley redujeron este derecho a vender a 3 niños. En otras palabras, cuando el padre vendió a su hijo 3 veces seguidas, tendría derecho a ser liberado del jefe de la familia, y la hija estaría bajo el jefe de la cabeza de la familia durante toda su vida. La dominación del jefe de familia sobre los niños y las niñas continuó hasta la muerte de la cabeza. Mientras tanto, independientemente de la edad de los niños y niñas, no importaría. Este sultán del jefe incluía todos los poderes como vender, y exiliar, torturar y matar. Entonces su sultán era el sultán de la dominación, no el sultán de la protección. El sultán del jefe de familia no excedió sus fronteras en la época de Justinien, quien murió en 565 después de Cristo. El jefe de la familia era el dueño de todos los bienes de la familia. Nadie más tenía derecho a poseer propiedades en la familia. No podrían haber tenido otra autoridad más que ser un trabajador de servicio para aumentar la cabeza de la familia. El matrimonio de niñas y niños era el trabajo del jefe de familia, y sus deseos no fueron tomados en consideración. En cuanto a la cuestión de obtener una licencia de conducir en términos de propiedad, la niña nunca tuvo derecho a poseerla. Cuando ganara riqueza, se uniría a los activos del jefe de familia que ganaron. No habría tenido ningún efecto en que alcanzara su edad adulta y su matrimonio. En el último período de los bizantinos, se decidió que los bienes que la niña obtenía a través de la herencia de su madre debían aceptarse por separado de los bienes de su padre. A pesar de esto, el padre tenía derecho a usarlos y explotarlos. Cuando la niña fue liberada del jefe de la cabeza de la familia, el padre mantuvo 1/3 de su propiedad como propia, y luego le dio 2/3. En el período de Justinien, todos los bienes que la niña obtenía al trabajar u otro que no fuera el jefe de familia fueron aceptados como propiedad de la niña. Los bienes que le dio el jefe de familia se consideraron pertenecientes al jefe. Si todos estos derechos fueron otorgados a la niña. Sin embargo, el hecho de que puedan tener derecho a ahorrar en todos ellos solo depende de la aprobación del jefe de la familia. Cuando el jefe de la familia muere, el niño se considera libre si ha alcanzado la pubertad. Las chicas jóvenes, por otro lado, permanecían bajo el mando de cualquiera cuya voluntad fuera la voluntad de la familia. Recientemente, este fenómeno ha cambiado al encontrar una manera. El objetivo era deshacerse del orden del tutor legítimo. Esto se hizo en la forma de vender a la mujer una elegida. Por supuesto, este evento de venta está destinado a deshacerse de la garra del propietario anterior, y desde que se firmó el acuerdo, el nuevo comprador no participó en sus ahorros. Cuando las chicas se casaron, hicieron un contrato con sus maridos llamado Tratado Maestro. Entonces, el acuerdo de aceptar que el esposo es el amo. Esto sucedió en una de 3 formas. 1. En una ceremonia religiosa administrada por los oráculos. 2. Con una compra simbólica. Entonces ella compró a su esposo.
3 con un empate que continúa por un año completo después del matrimonio. Con esto, el jefe de la familia pierde a su sultán sobre la niña y este sultán pasaría a su marido de ahora en adelante. En pocas palabras, durante el período en que las leyes romanas vivieron la era científica más brillante, cambió de una estructura dictatorial a una mujer, con la dirección de un sultán. Sin embargo, la incompetencia de la mujer aún persistía. Las 12 leyes de la placa contaban 3 cosas: incompetencia, estas, edad, estado mental y género. En otras palabras, ser mujer. Los ex abogados de la novela mostraron su escasez como la razón por la que consideraban a las mujeres no calificadas. Además, las leyes de Justin estipulan que para que los tratados sean saludables, debe haber una licencia de conducir real y práctica, así como una licencia de conducir legal. Los que no tenían una licencia legal fueron: 1. Esclavos. 2. Los que pertenecen a la parte extranjera en los tratados nacionales. Estos se considerarían incompetentes en tratados escritos o contratos firmados en lenguaje. 3. Sumiso al sultán del jefe de familia. Estas eran niñas y mujeres. Aquellos considerados de facto inaplicables en términos de práctica y práctica. 1. Niños, jóvenes y desequilibrados mentales. 2. Ignorante, extravagante. Cuando se endeudaron, se consideraron sin licencia. 3. Niñas y mujeres que llegan a la pubertad y tienen que inclinarse ante la cabeza de la familia. Estas, cuando pidieran prestado a sus amos sin permiso, serían descalificados. 4. Mujeres independientes que han llegado a la adolescencia. Estas mujeres se consideraron sin licencia cuando tomaron prestado sin el permiso de su tutor. Mujeres en la ley de Hammurabi. En la ley de Hammurabi, las mujeres son aceptadas como mascotas. De hecho, cuando alguien mató a la hija de un hombre, él entregaría a su hija a la otra. Ahora lo usaría como propio, si quisiera, lo mataría. Mujeres en el hinduismo. Los antiguos estudiosos hindúes opinaron que una persona no puede recopilar conocimientos e ingenios sin estar aislada de todos los lazos familiares. En la ley de Mono, la mujer no tenía derecho a vivir independientemente de su padre, esposo e hijo. Cuando murieran, remendarían a un hombre del pariente de su esposo. En otras palabras, la mujer vivió sin su edad en su vida. Ni siquiera tenía derecho a la vida después de la muerte de su esposo. Por el contrario, debe haber muerto el día que murió su esposo. Junto con la nariz de su esposo, ella también se estaba quemando. Esta tradición continuó hasta el siglo XVII. Entonces esta tradición fue abolida a pesar de la oposición del clero hindú. Además, la mujer fue sacrificada para ordenar que los dioses estuvieran satisfechos o llover o enviar sustento. En algunas regiones antiguas de la India, hay un árbol que los jóvenes presentarían al árbol para que la gente de esa región comiera todos los años. Se decía en las leyes hindúes: desastre, aprecio, tifón, muerte, infierno, veneno, dragón, fuego, etc., nunca es peor que una mujer. Mujeres en proverbios de las viejas naciones. El proverbio chino dice: escucha a tu esposa pero no le creas. Proverbio ruso: no se puede ver un alma en una de cada 10 mujeres. Proverbio español: las espuelas son para caballos que se reproducen y caballos. El palo también es para mujer cachonda con buena mujer. Mujeres en judíos. Algunas turbas judías consideraban a la niña una sirvienta. Admitieron que su padre tenía derecho a venderlo por su vergüenza. La niña no pudo heredar. Pero si su padre no tuviera hijos, lo tomaría. Aparte de eso, lo que le dio como una subvención en la vida de su padre también fue aceptado. Se dice en la 42ª cría de Eyüp Sifri: no hay mujeres tan hermosas como las mujeres de EYYV en todo el mundo.
Su padre los heredó con sus hermanos. Dado que la niña fue privada de la herencia cuando se encontró a su hermano, se suponía que el hermano debía pagar su pensión alimenticia y la ciudad en caso de matrimonio. Cuando el padre heredó la tierra, a la niña no se le dio ciudad ni caridad. Aunque su padre dejó oro, plata y artículos valiosos con cargas. Cuando la niña fue heredada en ausencia de su hermano, la niña no pudo casarse con alguien de otra familia extranjera. No tenía derecho a transferir su legado restante a una familia extranjera. Judíos mujer HZ. Consideraron una maldición cuando engañaron a Adán. Se dice en la Torá: la mujer es más dolorosa que la muerte. Los sirvientes justos, a la vista de Alá, salvarán su collar incluso si están en 1000. Pero no puedo encontrar una sola persona entre las mujeres que se salvarán en la presencia de Dios. Mujeres en cristianos. Cuando el primer clero de cristianos vio que la prostitución y la propagación del mal en la sociedad romana se extendían y la sociedad estaba cayendo en un colapso moral, mostraron a las mujeres como la razón principal de estos males. Porque la mujer iba a los lugares de reunión y asistía a todo tipo de entretenimiento que quería. Se cayó con el hombre que estaba herido, durmiendo con ellos. En este caso, acordaron que el matrimonio era un negocio sucio y que debía evitarse, que el soltero sería más virtuoso y superior que el casado a la vista de Alá. Declararon que la mujer era la puerta del diablo, que debería avergonzarse de su belleza, porque Iblis era el arma porque su belleza causaba travesuras y engaños. El santo cristiano Tertullian dice: la mujer es la puerta de entrada del demonio a los nafs humanos, una criatura repugnante que altera el rostro de Dios, es decir, el hombre que abolió las leyes de Dios. Así Sustam dice: la mujer es un mal necesario. Es un problema deseado. Es el mayor peligro de la casa y la familia. Es un amante inmoral y desagradable. Es una calamidad dorada y engañosa. Entonces HZ. Se decidió que todas las mujeres, excepto la madre de Jesús, carecían del espíritu del infierno, el espíritu liberador. Cuando las naciones occidentales ingresaron al cristianismo, las opiniones del clero tuvieron un impacto significativo en su visión de las mujeres. En el año 586, es decir, los días del profeta As, los franceses se reunieron allí para discutir el tema: la mujer es humana. No es así. Finalmente tomaron la siguiente decisión: la mujer es un hombre creado solo para servir al hombre. Durante todo el período medieval, los occidentales continuaron roncando a la mujer y privándola de sus derechos. Incluso en períodos en los que los círculos artísticos eran dominantes, se pensaba que este período ocupaba su lugar en el campo social. Porque los círculos artísticos giran a su alrededor y glorifican su gloria. La mujer no estaba en absoluto avanzada en términos de su posición social y legal. En ese momento, ella era un activo tímido y privado que no tenía derecho a gastar ni siquiera en su propia propiedad sin el permiso de su esposo. Uno de los hechos interesantes que le recordaremos aquí es que las leyes inglesas consideraron permisible vender su esposa al hombre hasta 1805. Según la ley, el recorte de precios para las mujeres en ese momento era de 6 bens 3. En 1931, un inglés se convirtió en un tribunal por vender a su esposa a 100 cuneif. Su abogado dijo en la corte que lo defendiera: las leyes británicas tenían permitido vender su esposa al esposo hace 100 años. En 1801, la ley había cortado 6 bens como precio, siempre que su esposa también estuviera de acuerdo con esta venta. En respuesta a esta defensa, el jefe de la corte, esta ley fue abolida en 1805 por la ley que prohibía la venta de mujeres y las abandonaba de oficio. Después del juicio, el tribunal decidió encarcelar al hombre que vendió a su esposa durante 10 meses.
El año pasado, un italiano vendió a su esposa a otro italiano en cuotas, y el cliente, que se abstuvo de pagar sus últimas cuotas después de un cierto período de compras, fue asesinado por el esposo que vendió a su esposa. 4. A finales del siglo XII, la Revolución Francesa declaró la liberación del hombre de la esclavitud y los ronquidos cuando tuvo lugar. El enfoque compasivo de Faad no cubría a la mujer. La ley civil francesa establece que la mujer, si no está casada, no tiene la capacidad de hacer un trato sin el consentimiento de sus padres. Los considerados incompetentes en esta ley fueron niños, locos y mujeres. La ley en cuestión estuvo vigente hasta 1938. Finalmente, en el mismo año, esta disposición se cambió en beneficio de la mujer. Todavía hay algunos registros que limitan el gasto de la mujer casada. Mujeres en los árabes antes del Islam. Cuando miramos a la sociedad árabe antes del Islam, vemos que la mujer árabe carece de muchos derechos. No hay derecho a heredar, no hay derecho a su esposo, y ningún matrimonio tiene un cierto límite. No hay una estructura en su sistema que impida la persecución de su esposo. Por supuesto, no hay derecho a elegir a su esposo en este entorno. Los jefes de los árabes y el destacado equipo de Getri solo consultaron a sus hijas en matrimonio. Deducimos esto de algunas historias. Cuando un hombre murió, si tenía una esposa e hijos de otra esposa, el hijo mayor tenía más derecho a la esposa de su padre que cualquier otra persona. Consideraban a esta mujer como el legado de su padre, como otros bienes. Si tuviera el corazón para casarse con él, arrojaría un vestido a la esposa de su padre, o esa mujer podría casarse con quien quisiera. En ese momento, los árabes percibieron a mis hijas como mala suerte. Algunas tribus enterraron vivas a sus niñas por temor a la dignidad, y algunas tribus enterraron vivas a todas las niñas y niños por miedo a la pobreza. Pero esto no era común entre los árabes. Solo algunas tribus tenían esto. La tribu Qurayshi no era una de ellas. Durante todas estas edades, el único elogio de la mujer árabe contra otras mujeres es que su esposo la protege, defiende su honor y no se basa en su dignidad y ronquidos. 5. La situación de la mujer en el Islam. A finales del siglo VI, una oscuridad había caído sobre las mujeres de todo el mundo, independientemente de si eran civilizadas o no. Mientras tanto, una voz comenzó a gritar desde la Meca sobre la península arábiga: el fuego, la arena, los pisos desnudos, las montañas rojas. Era la voz de la revelación divina encontrar su expresión en el lenguaje de Muhammad pbuh. Esta voz estableció la medida más justa para el honor de la mujer. Estaba pagando sus derechos por completo, total y perfectamente. A lo largo de la historia, levantó la etiqueta que colgaba de su cuello, puso fin a todas las prácticas de ronquidos dirigidas contra él y evitó que las naciones los cargaran de sentimientos emocionales. Declaró que la mujer era una persona perfecta, tenía todos los derechos. Le impidió ser un juguete en manos de las emociones puras, de los intentos de explotar al animal solo a través de las relaciones sexuales, convirtiéndolo en un elemento activo en el desarrollo, la solidaridad y el bienestar de las sociedades. 6. Preparaciones básicas del Islam sobre las mujeres. El profeta del Islam. Los principios de reforma con respecto a la posición de la mujer pronunciada por Muhammad pbuh en el lenguaje se pueden resumir de la siguiente manera. 1. Las mujeres son exactamente como los hombres en términos de ser humanos. Alá Todopoderoso dijo: «Oh gente, teman a su Señor, que los creó de una sola vez». 7. El mensajero de Alá, As dice: «Ciertamente, las mujeres no son más que hombres». 8. 2. Eliminó la situación de maldición que los clérigos anteriores pusieron sobre las mujeres. No atribuyó el crimen que causó que Adán, As, fuera removido del cielo. Hizo a los dos responsables.
Allahu Teala dice acerca de la parábola de Adán, cuando dijo, el diablo los deslizó, a pie, de allí. Los sacó de su tierra natal, bendición de la patria. 9. El Corán dice cuando habla de Adán y Eva. Entonces el diablo les susurró que les mostraran su lugar feo. 10. Sobre su arrepentimiento, dijeron, nuestro Señor, nos hemos perseguido a nosotros mismos, si no nos perdonas y no nos compadeces, definitivamente seremos los que suframos. 11. De hecho, el pecado mencionado en algunos versículos del Corán se refiere solo a Adán, y él dice, Adán, que vino en contra de la orden de su Señor, también se sorprendió, a su manera. 12. Más tarde, el Corán explicó el principio de que la mujer no era responsable del pecado cometido por su madre, Eva, y lo aplicó a todos los hombres y mujeres, eran una umá y pasaban. Son lo que ganan, lo que tú ganas es tuyo. Y no serás cuestionada por lo que hacen. 13. 3. La mujer es capaz de ser religiosa y de adoración. Si hace el bien, entrará en el cielo. Si hace mal, castigado. No hay escasez de hombres a este respecto. Allahu Teala dice, quien crea en los hombres y las mujeres hace un favor, lo mantendremos vivo, en el mundo, con una vida agradable, siempre estará en paz, estará satisfecho. Si está en el más allá, les pagaremos con lo mejor de lo que hacen. Alá Todopoderoso dice, su Señor les respondió, no desperdiciaré el trabajo de ninguna mujer, hombre o mujer. Ustedes siempre son el uno del otro. 15. Veamos cuánto enfatiza el Corán este principio básico en el versículo, hombres musulmanes y mujeres musulmanas, creyentes, hombres y creyentes, hombres que continúan atacando y mujeres que continúan atacando, hombres correctos y mujeres correctas, hombres que son pacientes y paciencia, respetuosamente a Dios, hombres, respetuosamente a Dios, mujeres, hombres que dan caridad, y mujeres que dan caridad, hombres que protegen sus razas y mujeres que protegen razas, hombres que cantan Alá y mujeres que cantan. Aquí, se prepararon donaciones y grandes recompensas para ellos. 16. 4. Luchó contra los siniestros incentivos que se creían que estaban en la mujer islámica y la tristeza en el este como en los árabes. Según los eventos que observé personalmente, muchas naciones hoy en día, algunas naciones occidentales también están involucradas, tienen este punto de vista. Cuando Allahu Teala rechazó esta tradición fea, dijo, cuando una mujer, niña, fue anunciada, una de ellas se llenó de ira, y su rostro se ennegreció debido a la maldad del evangelio que se le dio, o lo escondió del suelo. Entiérralos. Mira lo mal que juzgan. 17. 5. La mujer tenía prohibido ser enterrada. Criticó duramente esto. Y cuando se le preguntó, a la niña enterrada en ese suelo vivo, ¿por qué pecado fue asesinada? 18. Los que han matado a mis hijos sin querer por ignorancia, seguramente han sufrido pérdidas y no van a encontrar la verdad. 19. 6. El Islam siempre ha ordenado que se sirva a las mujeres, ya sean niñas, esposas o madres. Nos han llegado muchos hadices sobre el hecho de que las mujeres deben ser atendidas como niñas. Uno de ellos es el hadith del mensajero de Alá PBUH, si algún hombre tiene una hija, le enseña y le enseña bien, él disciplinará y dará un buen acto. Hay muchos versos y hadices que expresan la afirmación de las mujeres como esposa, una de ellas es la siguiente palabra de Allahu Teala. Uno de sus versos es que crea esposas de tu propia alma para que te mezcles con ellos y pongas amor y compasión entre ustedes. 20. Las siguientes palabras del mensajero de Alá aclaran este tema, la mejor de las bendiciones del mundo es una buena mujer.
Ayrıca Cuando la kadın mira, necis se sayılıp refrescará y şeytani te cuidará varlıklardan cuando biri esté olarak kabul enojada con edilirdi. ella. İleri gelen 21. ailelerde hicap, El bütünüyle hecho de örtünme que la yaygın mujer fuera haldeydi. servida Yasal como açıdan madre ise fue kadın onların cuestionada en gözünde muchos bayağı bir versos y eşya gibiydi. hadices. Çarşılarda, Dios pazarlarda dice, alınıp satılırdı. aconsejamos al hombre Özgürlüğü que elinden hiciera el alınmış bien a ve sus tüm medeni padres. haklardan yoksun Llevó a bırakılmıştı. su madre sin Mirasta esfuerzo hiçbir y hak dio a luz iddia al edemezdi. parto. Kadın, hayatı 22. boyunca kendisine Un vekil hombre bulunan vino a erkeğin emrine boyun Rasulullah, eğmek Az y zorundaydı. dijo, O onu ¿quién es dilediği el kimseyle primero en ser evlendirirdi. amigo de él? Kadının tüm Él malları onun preguntó, el tasarrufundaydı. mensajero de Onun Alá, izni Az, olmadan kadın es kendi mallarını madre harcama porque no, yetkisine sahip hombre. değildi. ¿Quién es Boşanma yetkisi entonces? yalnız ve mutlak Preguntó, olarak el erkeğe verilmiş, mensajero öte de Alá yandan istisnai BBUH. durumlar dışında Él kadının dijo, boşanma es talebinde madre, bulunmasına müsaade hombre. edilmemiştir. ¿Quién es Hatta bu entonces? hakkını Cuando kullanmasına digo, da de hayli nuevo, engeller koşmuş él bulunuyorlardı. dijo, es Bu madre. engellerden biri El de, hombre kadın hizo la mahkemeye misma başvurup pregunta boşama por cuarta talebinde vez. bulunmak istediğinde Esta erkek vez yolda es durur onu padre, esir ederek dijo. zorla evine getirirdi. 23. Un hombre İsparta'da vino ise a medeni hukuk Rasulullah, açısından Az. biraz daha geniş Quiero imkanlar yihad en el tanındığını, camino de miras, Alá, çeyiz, dijo. alışveriş, El çalışma ehliyeti mensajero gibi de Alá le konularda bir takım dijo, haklar verildiğini ¿está müşahede viva tu ederiz. madre, Tabii ki hombre? bu haklar ona Sí, karşı dijo, müsamahlarından yahut profeta kadının bu Az. işlere ehliyetli Cuida sus oluşundan pies, el kaynaklanmıyordu. cielo está allí, Savaş dijo. halindeki bir sitenin konumu bunu 24. gerektirdiğinden 7. böyleydi. Dio Çünkü importancia a la Ispartalılar sürekli educación, bir savaş içerisinde formación de las bulunuyorlardı. mujeres al igual Evde que los bulunmadıkları hombres. zamanlar işlerini Él lo kadınlara terk alentó. ediyorlardı. Rasulullah Bu nedenle justo ahora. İspartalı kadın çarşıya Ve çıkma ve Ahube bazı cuya zanaatları hija elde estaría etme con ella, bakımından Atina ve educarla diğer y Yunan darle una şehirlerinde buena yaşayan educación. hemcinslerinden daha ileride En uno sayılırdı. de sus hadices, Bununla es beraber obligatorio filozof que todo Aristo, musulmán İspartalıları exija kadına bu hürriyeti conocimiento. ve haktan tanıdığından 25. dolayı yeriyor ve Aunque el İsparta'nın hadith düşüşünü ha ve ganado çözülüşünü fama kadına entre la tanınan gente bu como özgürlük ve haklara mujeres y hombres bağlıyordu. musulmanes, esta Yunan suposición uygarlığının no es ihtişamlı válida en devrelerinde kadın términos de değişti. narración. Toplantı ve